Hola a todos los amigos del canal Medici, sean muy bienvenidos a otra clase más de anatomía del abdomen y en esta clase veremos la región inguinal. Como ya lo saben, yo soy el Dr. Kevin Dornelles y es un gusto estar con ustedes, así que ya empezamos con nuestros tópicos, que van a ser la región inguinal, el conducto y ligamento inguinal, el contenido del conducto inguinal, así como las fosas inguinales y femorales. ¿Bien? Listo. Empezamos describiendo la región inguinal. Es una región desde el punto de vista quirúrgico importantísima. La patología, principalmente de hernia inguinal, es muy frecuente, así que es importante saberlo, ¿sí? Para la vida, la medicina y principalmente si querés actuar como cirujano un día. Muy bien, empezamos entonces, que la región inguinal es la unión entre la pared anterior del abdomen y la porción anterior del muslo, ¿sí? El conducto inguinal es por donde pasan las estructuras, ¿sí? De la cavidad abdominal hasta lo que es la porción externa que se va en dirección al testículo en el hombre y hasta lo que es los labios mayores en las mujeres. Entonces, el contenido va a ser distinto para el hombre y para la mujer, obviamente en el conducto inguinal, siendo que en ese conducto va a pasar el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Muy bien, seguimos. ¿Qué estructuras importantes describimos ahí? Describimos la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? En el ilion del hueso coxal. El ligamento inguinal, que va a empezar justamente en esa espina ilíaca hasta la sínfisis pubiana. ¿Sí? Es el ligamento inguinal, que va a componer lo que es el suelo del conducto inguinal. ¿Listo? Bien, entonces acá empieza ese conducto inguinal por medio de su anillo inguinal profundo, ¿sí? Por ahí donde ingresan las estructuras desde la cavidad abdominal hasta el conducto, hasta que puedan salir de ese conducto por medio del anillo inguinal superficial. Entonces, entre esos dos anillos se compone el conducto inguinal. Ahí obviamente el cordón espermático, ¿sí? En dirección al testículo. Y otra estructura importantísima en esa región es la arteria femoral, que está por debajo del ligamento inguinal. Muy bien. Ahora entonces, ya sabemos los componentes superficiales y principales de la región inguinal. Seguimos acá describiendo algunos componentes internos, ¿sí? Que hacen parte incluso del cordón espermático. Que tenemos el conducto deferente, ¿sí? El conducto deferente que va a conducir, ¿no es cierto?, los espermatozoides hasta lo que es las otras estructuras del sistema genital, desde el testículo, ¿no?, en la formación de los espermatozoides, que por medio de ese conducto deferente entonces va a llegar a las otras estructuras genitales. Bien, entonces seguimos escribiendo el músculo cremaster, que es ese músculo que también está adentro en el cordón espermático, que se encarga, ¿no?, de contraerse y alejar o aproximar los testículos, el escroto, del cuerpo del hombre. Es decir, cuando la temperatura externa está muy baja, es decir, hace mucho frío, este músculo se contrae para que los testículos estén más cerca del cuerpo para que éste pueda recibir calor y así mantener una buena producción de espermatozoides, por ejemplo. Bien, seguimos entonces describiendo ese ligamento que envuelve, ¿no?, toda esa estructura, que es el cordón espermático, con esa porción fibrosa que encapsula todo el cordón. Bien, y en la mujer, ya que no tenemos esa estructura del aparato genital, entonces vamos a tener otra estructura, es decir, el ligamento redondo, ¿sí? Esa estructura que va a pasar por medio del conducto inguinal, que va hasta los labios mayores, ¿sí? El ligamento redondo que va desde los cuernos del útero hasta los labios mayores de la mujer. Muy bien, vamos a seguir entonces describiendo el conducto inguinal. Pero primero, para facilitar nuestro entendimiento, vamos a subdividir en tres regiones, ¿sí? La región
en la cavidad abdominal antes de que las estructuras ingresen en el anillo inguinal profundo y en el conducto inguinal en sí, y el propio conducto inguinal es otra región, otra división que vamos a hacer, y por último obviamente el testículo, el cordón espermático, que vamos a ver qué estructuras hay ahí. Muy bien, empezamos entonces con esa porción más interna en la cavidad abdominal, qué estructuras van a ingresar y van a salir de ese conducto inguinal. Describimos la arteria y venas testiculares, ¿sí?, que van a estar ingresando en el anillo inguinal profundo. Además, la rama genital del nervio genitofemoral, ¿sí?, que es importante para la parte de inervación del cordón espermático, del músculo cremaster. El conducto deferente, como les dije, que permite, ¿no?, el pasaje de espermatozoides para otras estructuras del aparato genital. Y obviamente otras estructuras en esa región que son importantísimas, que pasan por debajo del ligamento inguinal, que es la arteria y vena ilíaca externa, que después se vuelve femoral. También tenemos en esa región la arteria y vena epigástrica inferior, que también cobra cierta importancia. Y bueno, vamos a la siguiente división. Ahora sí, en el conducto inguinal en sí mismo. Entonces empezamos con los músculos, ¿no?, que van a conformar el conducto inguinal. Describimos entonces el oblicuo externo, ¿no?, que tiene su porción muscular y su porción aponeurótica, que justamente va a ser parte de las capas que conforman el conducto inguinal. Y es interesante porque esa porción aponeurótica llega justamente en esa región del anillo inguinal superficial y se deflexionan, es decir, como que reflejan, ¿no?, llega hasta acá y se reflejan haciendo un arco para seguir, ¿no?, hasta la región púbica. Eso es muy interesante porque hace un arco y entonces justamente hacen lo que es la conformación del anillo inguinal superficial. Después tenemos el oblicuo interno, ¿sí?, que se va a seguir también, y lo mismo va a reflejar y formar parte de lo que es el techo, ¿no?, y va a enviar fibras. Acá es esa fibra que envía hacia el cordón espermático, que va a ser lo que es el músculo cremaster después, y el transverso, lo mismo, porción muscular que se deflete, se refleja en una porción más superior y entonces hace parte de lo que es el techo, ¿no? Muy bien. Después, en la parte más interna tenemos la fascia transversalis y la fascia extraperitoneal. Los vasos cremastéricos que ingresan en el cordón, que acompañan, ¿no?, el cordón espermático, y ahí delimitamos el inicio donde ingresan todas esas estructuras, el anillo inguinal profundo. El ligamento inguinal en sí, que está conformado obviamente por esa porción aponeurótica del oblicuo externo, ¿sí?, ese es el ligamento inguinal, o también llamado ligamento de Thomson. Y ahí tenemos un nervio ilioinguinal que también cobra su importancia en esa región. Y por debajo de ese ligamento inguinal tenemos los vasos femorales, ¿sí?, arteria y vena femoral. El músculo cremastérico, que les dije que obviamente tiene su origen a partir del oblicuo interno. Y el tendón conjunto, que es una conformación importante que está hecho básicamente de las porciones aponeuróticas, de la junción de esas porciones aponeuróticas, tanto del oblicuo interno cuanto del transverso. Entonces, si observan acá, esos músculos se juntan en su porción aponeurótica y forman lo que es el tendón conjunto. Y obviamente acá el anillo inguinal superficial, como les había dicho. ¿Listo? Ahora en la porción más inferior, la porción escrotal testicular, ¿qué describimos? Describimos obviamente el cordón espermático, que envuelve las estructuras importantes, nobles, que están ahí adentro. Tenemos la rama genital del nervio genitofemoral, que está encargado, ¿no?, de inervar lo que es el músculo cremaster, y ahí lo destacamos justamente, que son fibras que vienen a partir del oblicuo interno, ¿sí? Eso es pregunta de examen. ¿Cuál es el origen del músculo cremastérico? ¿A partir de qué músculo se origina el músculo cremastérico? Sí o sí tienen que saber, así que ya les dejo ese tip. Muy bien, ahora vamos a describir lo que es el conducto inguinal
mismo y de qué está conformada sus paredes, es decir, su suelo, su techo, su pared anterior, pared posterior. Bien, vamos a describirlo con detalle para que lo entiendan porque es importantísimo saber. Muy bien, entonces, acá en el número 1, ese ligamento, esa porción fibrótica que vemos, que es nada más nada menos que la aponeurosis del oblicuo externo, que entonces se va hacia abajo hasta conformar lo que es el ligamento inguinal. Todo eso sería entonces la aponeurosis del oblicuo externo, que después forma el suelo por medio del ligamento inguinal. Pero acá empezamos. Pared anterior del conducto inguinal sería la aponeurosis del oblicuo externo. Vamos ahora al techo. El techo está conformado por este músculo que sigue al oblicuo externo, que sería el oblicuo interno. Entonces ahí tenemos el techo. Y después, también en el techo tenemos el músculo transverso. Ya en la pared posterior, ¿cuál es la estructura que sigue? Obviamente la fascia transversalis. Y después ya seguimos con el peritoneo parietal, ¿sí? La serosa de la cavidad abdominal. En el suelo, como les dije, como continuación de la aponeurosis del oblicuo externo, se forma ese ligamento que es el ligamento inguinal, por lo tanto es el suelo del conducto inguinal. Y eso es todo. Eso sería más que nada las delimitaciones de las paredes del conducto inguinal. El anillo inguinal superficial y profundo lo vamos a ver más adelante. Así que seguimos. Ahí destacamos nomás el nervio que acompaña, el nervio hilo inguinal acompaña al cordón espermático y el cordón espermático en sí, como les dije. El ligamento pectíneo, que es otro ligamento, sí, que básicamente ayuda en la fijación del ligamento inguinal, y el ligamento lacunar, que lo mismo, ayuda en esa fijación en las estructuras óseas y musculares. Bien, entonces, el ligamento inguinal, como les dije, ¿no? Está hecho básicamente por la aponeurosis del oblicuo externo, y ahí entonces envía esas fibras aponeuróticas que conforman el ligamento inguinal. Ayudan en esa fijación en las estructuras óseas, como les dije, ese ligamento lacunar, y bueno, la propia aponeurosis del oblicuo externo envía fibras, ¿no? Una fibra más que nada medial, porque se va hacia el otro lado, hacia el lado contralateral, o sea, está yendo medial hasta que pasa la línea media y entonces llega a la sínfisis pubiana contralateral. Ese es el pilar medial. Y tenemos un pilar lateral que no pasa la línea media y se queda en esa porción lateral. Por eso se llama pilar lateral. Y el ligamento reflejo no va a ser nada más, nada menos que el pilar medial del otro lado. O sea, del otro lado vamos a tener la misma estructura, solo que del otro lado. Entonces, si ese pilar medial empieza acá, en ese lado derecho, y atraviesa hacia el lado izquierdo, en la sínfisis pubiana contralateral, o sea, en la sínfisis pubiana izquierda, es decir que el pilar medial del lado izquierdo va a atravesar y va a llegar en la sínfisis pubiana derecha. ¿Qué es esa? Ese se llama el ligamento reflejo, que es lo mismo que el pilar medial del otro lado, ¿ok? Y ahí delimitamos entonces el anillo inguinal superficial. Acá tenemos este famoso anillo que está entonces justamente entre los dos pilares, pilar medial y pilar lateral. Y obviamente acá en esa conformación también con el ligamento reflejo, que es el otro pilar medial. ¿Listo? Ya el orificio inguinal profundo o anillo inguinal profundo va a estar delimitado. Empezamos acá, ¿no? Obviamente con el ligamento inguinal o de Thomson, como les dije, y en esa región más profunda va a salir un ligamento que es el ligamento de Helsenbach, ¿sí? Que va a hacer toda una vuelta en la porción más interna y va justamente a conformar lo que es el anillo inguinal profundo o orificio inguinal profundo. Bien, pero también destacamos estructuras de fijación, como por ejemplo, acá como les dije, que ayuda a fijar el ligamento inguinal en estructuras óseas, que es el ligamento lacunar de Himbernach. En el número 5 tenemos el ligamento de Colles o tercer pilar, o ligamento reflejo,
que es el pilar medial del otro lado, ¿sí? Todo es lo mismo. Acá en el número 6 tenemos el tendón conjunto, que está conformado, como les dije, por las porciones aponeuróticas del oblicuo interno y el transverso. Y eso es todo. Bien, entonces ahora empezamos y vamos desde superficial a profundo. Entonces ahí tenemos el oblicuo externo, ¿sí? Con su porción aponeurótica en la región inguinal. Eso sería la parte superficial. Y acá ya delimitamos el anillo inguinal superficial. Después sacamos la aponeurosis del oblicuo externo y ya podemos ver muy bien el cremaster y el cordón espermático. Sacamos otra vez el oblicuo interno ahora y obviamente sacamos el cremaster y se puede ver bien el cordón espermático, ¿sí? Con todo el conducto inguinal, tanto el anillo inguinal superficial cuanto el profundo. Y acá hacemos una sección sobre la aponeurosis del oblicuo externo, donde vemos muy bien los nervios que están ahí acompañando el cordón espermático y el cremaster. Y acá una sección sobre el oblicuo interno y el cremaster. Y ahí ya descubrimos, ¿sí?, esas regiones importantísimas para hacer las correcciones que sean necesarias, ¿sí?, desde el punto de vista quirúrgico. Muy bien, ahora vamos al contenido del cordón espermático del conducto inguinal. ¿Qué tenemos ahí envueltos por el cordón espermático? Que es básicamente el contenido del conducto inguinal. Bueno, tenemos la arteria testicular y el plexo pampiniforme, que es la parte venosa, ¿no? Tenemos la rama genital del nervio génito femoral, que acompaña el músculo cremaster. La fascia espermática externa, ¿sí?, el músculo cremastérico o cremasteriano, y la fascia espermática interna. Y después las otras estructuras que ya describimos, así como el conducto deferente, llevando el contenido genital de reproducción. Y bueno, llegamos al testículo con su túnica vaginal parietal y su túnica vaginal visceral. Bien amigos, ahora vamos a describir las fosas inguinales y las femorales desde el punto de vista del interior del abdomen. Ahí estamos entonces como si estuviéramos adentro del abdomen y estamos mirando la pared anterior del abdomen. Esa región, que es la región inguinal, vamos a describir algunas características. El ligamento inguinal, famoso ligamento inguinal, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis pubiana, ¿sí?, que nos va a delimitar acá obviamente ya el anillo inguinal profundo. Y acá ese ligamento, ¿no?, que se refleja y va hacia arriba, que es el ligamento de Helsebach, y lo acompaña los vasos epigástricos inferiores, ¿sí? Esa es la importancia de esos vasos, porque acompañan ese ligamento y van a seguir después con el recto abdominal y van por adentro de la vaina posterior del recto. Acá en esa región que sería la línea arcuada, ¿no? Acuérdense la última clase de pared abdominal. Entonces, como les dije, el ligamento de Helsebach, que acompaña los vasos epigástricos inferiores, y ahí después ya tenemos todas las estructuras que ingresan y salen, ¿no?, del conducto inguinal por medio del anillo inguinal profundo, es decir, el conducto deferente, las arterias y venas testiculares, la rama genital del nervio genitofemoral. Y bien, ahora seguimos con las fosas inguinales, ¿no?, y femorales también. Entonces, con esa serosa que envuelve toda la cavidad abdominal, que es el peritoneo parietal, delimitamos algunas estructuras, que es el uraco en la línea media, después el ligamento umbilical medio y los vasos epigástricos inferiores también nos van a delimitar. Entonces, más lateral y el peritoneo parietal, como les dije. Hay los vasos femorales que pasan por debajo del ligamento inguinal. Y bueno, ahí delimitamos entonces más lateral a los vasos epigástricos inferiores, que está ahí el ligamento de Helsebach. Al lado de más lateral tenemos la fosa inguinal lateral o anillo inguinal profundo, ¿sí? Justamente lo que estábamos describiendo. Ya en ese círculo rosado
podemos ver la fosa inguinal media o triángulo de Helsenbach, que es una zona de debilidad que se queda también del otro lado, ¿no?, de los vasos epigástricos inferiores y al lado del ligamento de Helsenbach. Por eso también se llama triángulo de Helsenbach, que es también una zona de debilidad por donde las hernias pueden protruirse, ¿no? Por debajo del ligamento inguinal tenemos el anillo femoral, por donde obviamente pasan los vasos femorales, y otra menos importante que es la fosa supravesical. ¿Listo? Bien, ahí comparamos los dos, ¿no? Entonces, acá en ese círculo azul, celeste, verdoso, como quieran, tenemos el anillo inguinal profundo. En esa región del círculo rosado, que sería lo mismo que ese, ¿no?, que es el triángulo de Helsenbach, otra zona de debilidad, además del anillo inguinal profundo, obviamente que es de debilidad también. Y por debajo, el tercero, más importante también, que es esa fosa femoral, ¿sí?, que es acá al lado de los vasos femorales, que también puede ser una zona de debilidad para que ocurran hernias. Listo amigos, muchísimas gracias por acompañar la clase hasta acá. Como bibliografía ya lo saben, utilizo Anatomía Humana en la tarjeta, Prometheus, texto y atlas de anatomía. No se olviden de bajar un poquitito la pantalla, hacer clic en me gusta y no te olvides suscribirte a nuestro canal para acompañar las próximas clases, además de ir a nuestro Instagram y seguirnos por allá, tanto del canal como mi Instagram personal. Así que les envío un saludo, hasta la próxima clase, nos vemos, chao chao.